Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En este video vamos a analizar los componentes del reflejo barorreceptor, un reflejo implicado en la regulación de la presión arterial a corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque este reflejo sirve para regular la presión arterial en segundos o incluso minutos. Porque los varoreceptores, que son los sensores de la presión que hay en los vasos, están sensando minuto a minuto, segundo a segundo, la presión. ¿Y cómo lo hacen? Vía estiramiento. Entonces, ¿qué componentes tiene un reflejo? Pues un reflejo, como lo hemos visto, tiene varios componentes. Tiene el sensor o receptor, las vías aferentes, el centro integrador, las vías eferentes y los efectores. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso cuáles son los componentes de este reflejo. Los componentes de este reflejo son los varoreceptores, que son los receptores sensoriales. En realidad, los varoreceptores son mecanorreceptores. Lo que sensan es el estiramiento. A mayor presión arterial, hay más estiramiento. Y esto lo detectan los varoreceptores y entonces aumentan su frecuencia de disparo. ¿Qué es su frecuencia de disparo? Pues aumentan su frecuencia de generación de potenciales de acción. Entonces, en los varoreceptores, la presión determina su frecuencia de disparo. Si disminuyen su frecuencia de disparo, es porque disminuyó la presión hacia los vasos. Menor presión, menor estiramiento. Lo que detectan en realidad es el estiramiento. Mayor presión, mayor estiramiento. ¿Cuáles son las vías aferentes? Ahorita lo vemos, pero las vías aferentes los varoreceptores, perdón, ahorita también lo vemos en otra imagen, pero los varoreceptores están en dos partes fundamentalmente, en el seno carotídeo y en el callado aórtico. El callado aórtico es una zona de la aorta, que es una de las arterias elásticas que tenemos, y el seno carotídeo, pues los senos carotídeos están en las carótidas, que son las arterias que llevan la sangre hacia nuestra cabeza. Las vías aferentes están representadas por el nervio vago, que es el par craneal número 10 y el nervio glosofaríngeo, que es el par craneal número 9, dependiendo del varoreceptor del cual se originen. Luego tenemos al centro coordinador o integrador. El centro coordinador es el núcleo del tracto solitario, pero también tenemos dos centros muy importantes. El núcleo del tracto solitario se comunica con el centro cardioinhibidor, que está integrado por los núcleos dorsal del vago y el núcleo ambiguo, y estos se comunican con el nervio vago y el centro cardioacelerador está en la RLMB. La RLMB es la médula rostral, ventral, lateral. Todos estos centros están en una parte del
tronco o tallo encefálico conocida como bulbo raquídeo. Entonces son centros, los centros cardiovasculares están en el bulbo raquídeo, que es conocido también como médula oblongada, por eso esta se llama médula rostral ventral lateral. Y este centro cardioacelerador se comunica con nervios simpáticos, que esos ya serían las vías eferentes. Nervios simpáticos. Y recordar que el nervio vago, la salida del nervio vago, la parte motora del nervio vago, pues también es una vía eferente. Entonces, las vías eferentes aquí están integradas por nervios simpáticos y por el nervio vago. ¿Y quiénes son los efectores? Pues el corazón y los vasos sanguíneos. En este ejemplo, se observa que si aumenta la presión arterial media, si aumenta la PAM, los varoreceptores aumentan su frecuencia de disparo. Y eso hace que se active las vías aferentes que van por la parte sensorial del vago y por la parte sensorial del glosofaríngeo. Recuerden que tanto el vago como el glosofaríngeo son nervios mixtos. Llevan vías aferentes o sensoriales, pero también pueden llevar eferentes motoras. Entonces, aquí el centro integrador está en el bulbo raquídeo. Estos vías aferentes se comunican con el núcleo del tracto solitario y a su vez el núcleo del tracto solitario, en este caso de aumento de la presión arterial media, activaría al centro cardioinhibidor. ¿Para qué? Para que vía el nervio vago se libere acetilcolina hacia el corazón y esta interaccione con los receptores M2, se hace una vía GI y eso disminuye la frecuencia cardíaca. Y recuerden que en esta presión, en esta ecuación de la presión arterial media, tenemos a la frecuencia cardíaca en este componente. La presión arterial media es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Y el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Entonces, si disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco y por lo tanto disminuye la presión arterial media. En este ejemplo fue así. ¿Qué pasaría si fuera de manera distinta? Si en lugar de que aumentara la presión, disminuyera. Pues vamos a ver qué pasa. Bueno, si lo que sucede es que hay hipotensión, es decir, disminuye la presión arterial media, disminuye el estiramiento de los detectado por los varoreceptores, que aquí vemos que están en el callado aórtico y en el seno carotídeo, y disminuye la frecuencia de disparo de los varoreceptores. Eso se comunica a través del par craneal 9, que es el que lleva la información del seno carotídeo y es el nervio glosofaríngeo, y el par craneal 10, que es el nervio vago, recuerden, la parte sensorial del vago. ¿Y eso qué hace? Pues lo que hace es que a nivel de centro integrador, aquí vemos el núcleo del tracto solitario, que ahora en lugar de comunicarse con el centro cardioinhibidor, bueno, sí se comunica, pero para inhibirlo, para que no se active, y entonces se comunica con el área vasomotora. Aquí está el centro vasomotor y también el centro cardioacelerador. Y entonces a través de nervios simpáticos, ¿qué es lo que va a hacer? Pues que disminuye el parasimpático porque inhibe al centro cardioinhibidor y aumenta al simpático porque activa al centro cardioacelerador y cardio, cardioacelerador y vasomotor. Y entonces, a través de los nervios simpáticos, estos nervios simpáticos van a liberar hacia el corazón noradrenalina.
Y al liberar noradrenalina hacia el corazón e interaccionar con los receptores beta 1 adrenérgicos, aumenta la contractilidad. Si aumenta la contractilidad, aumenta el volumen sistólico. Aumenta la frecuencia cardíaca y eso aumenta el volumen sistólico. Eso, por un lado, que aumente la contractilidad y que aumente la frecuencia cardíaca, vamos a ver en dónde se inscribe en la ecuación de la presión arterial. Recuerden que el gasto cardíaco depende del volumen sistólico y el volumen sistólico a su vez depende de la contractilidad y además la frecuencia cardíaca. Entonces, aquí aumenta la frecuencia cardíaca. Si aumenta la contractilidad, aumenta el volumen sistólico y si aumenta la frecuencia cardíaca, como están aumentando los dos componentes, pues aumentaría el gasto cardíaco. Esto en sí mismo ya implicaría que aumente la presión arterial media. Pero además, esta área vasomotora o este centro vasomotor y cardioacelerador con su salida a través de nervios simpáticos, se comunica con los vasos sanguíneos, con vasos sanguíneos de venas y de arterias. Si aumenta la constricción arteriolar, aumenta la resistencia vascular periférica. Y eso hace que aumente la presión arterial, porque acuérdense que aquí es la ecuación de la presión arterial media. Y por otra parte, hay constricción venosa y eso aumenta el retorno venoso. Y si aumenta el retorno venoso, aumenta el grado de estiramiento de los miocitos cardíacos. ¿Eso qué quiere decir? Que aumenta la precarga. Y si aumenta la precarga, el corazón va a contraerse con mayor fuerza y eso contribuye al aumento del volumen sistólico y por lo tanto del gasto cardíaco. Y como se está aumentando tanto el gasto cardíaco como la resistencia vascular periférica, pues aumenta la presión arterial media. Y además que se active el simpático, puede hacer que se libere renina, porque las células yuxtaglomerulares del riñón tienen receptores beta 1 adrenérgicos y eso implicaría que se libere renina. Pero eso ya es otra historia, porque eso ya tiene que ver con la regulación de la presión arterial a mediano plazo, con el sistema renina-angiotensina. De momento, pues eso es todo con respecto al reflejo vasoreceptor. Gracias por su atención.